Hola, hola, gente linda y bienvenida a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. Para los que son nuevos, y en este espacio nos encanta sumergirnos en el fascinante mundo de las series turcas, sus actores, sus dramas y por supuesto sus romances. Hoy, amigos míos, tenemos un tema que, como dirían por ahí, está que arde. Vamos a hablar de Can Yaman, ese bombón turco que nos tiene a todos suspirando, y de lo que dijo sobre el baile de Demet Özdemir y Engin Akyurek. Sí, lo escucharon bien. Prepárense porque la cosa se pone jugosa e intrigante y créanme muy pero muy interesante. Si son fans de las series turcas, seguro saben de qué estoy hablando. Para los que no, déjenme darles un pequeño contexto. Demet Özdemir y Engin Akyurek son dos de los actores más queridos y talentosos de Turquía. Han protagonizado juntos la exitosa serie Adim Farah, y bueno, la química en pantalla entre ellos es, digamos, explosiva. Y por otro lado, tenemos a Can Yaman, otro actorazo turco conocido por sus papeles en series como Erkencikus y Dolunay, que también es un tremendo ícono. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con un baile? Bueno, resulta que durante una de las promociones de Adim Farah, Demet y Engin protagonizaron un baile que para muchos, fue la chispa que encendió el rumor de un romance fuera de la pantalla. La sensualidad, la conexión, la mirada, todo indicaba algo más. Y como era de esperarse, las redes sociales enloquecieron. Ahora, la pregunta del millón, ¿qué dijo Can Yaman al respecto? Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Prepárense porque la respuesta no es tan sencilla como me gusta o no me gusta. Can, conocido por ser bastante directo y a veces un poco polémico, dio su opinión, y vaya opinión. Para empezar, es importante recordar que Can Yaman y Demet Özdemir fueron pareja en la serie Erkencikus. Su química era innegable y durante la emisión de la serie, se rumoreó mucho sobre una relación en la vida real. Entonces, ¿cómo reaccionó Can al ver a su excompañera en un baile tan íntimo con otro actor? La forma en que Can abordó el tema fue muy sutil, pero llena de matices. En una entrevista, le preguntaron directamente por el baile de Demet y Engin. En lugar de dar una respuesta directa y simple, Can optó por algo mucho más complejo. Comenzó elogiando el trabajo de Demet y Engin en Adim Farah. Destacó la calidad de la serie, la actuación de ambos y la forma en que supieron conectar con el público. Hasta ahí, todo normal. Pero luego, y aquí es donde la cosa se pone jugosa, Can agregó algo que llamó mucho la atención: es evidente que hay buena química entre ellos, y eso es bueno para la serie. Pero, la química en pantalla a veces es solo eso, química en pantalla. ¡Boom! Esa frase fue como una bomba en el mundo de los fans. ¿Qué quiso decir con eso? ¿Estaba restando importancia a la conexión entre Demet y Engin? ¿Estaba insinuando que todo era parte del show? ¿O simplemente estaba siendo diplomático y respetuoso con sus colegas? La verdad, no lo sabemos con certeza. Pero esa frase, amigos míos, abrió la caja de Pandora de las interpretaciones y especulaciones. Analizando la frase, la química en pantalla, a veces, es solo eso, química en pantalla. Esta frase aparentemente simple, esconde una complejidad digna de un análisis profundo. Para entenderla debemos considerar varios factores: la personalidad de Can Yaman, su relación pasada con Demet Özdemir, el contexto de la pregunta y las expectativas de los fans. La personalidad de Can Yaman Can es conocido por ser un hombre de carácter fuerte, con una personalidad que a menudo roza la sinceridad brutal. No se anda con rodeos y no tiene miedo a expresar sus opiniones, aunque esto a veces lo meta en problemas. Esta franqueza, combinada con su atractivo físico y su éxito profesional, lo convierte en un personaje mediático muy potente. Por lo tanto, cuando Can habla, la gente escucha y analiza cada palabra. Su relación con Demet Özdemir La química entre Can y Demet en Erkencikus era, como ya mencionamos, innegable. La serie fue un éxito rotundo, y gran parte de ese éxito se debió a la chispa que existía entre los dos protagonistas. Los rumores sobre una relación fuera de la pantalla eran constantes, y muchos fans esperaban que esa conexión se materializara. El hecho de que la relación no se concretara, o al menos no públicamente, es un factor importante a tener en cuenta. ¿Había resentimiento? ¿Decepción? ¿O simplemente respeto y admiración por su compañera de trabajo?
La respuesta a estas preguntas es clave para entender su frase. Asterisco 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 el contexto de la pregunta asterisco asterisco la pregunta sobre el baile de Demet y Engin era, sin duda, una pregunta trampa. Los entrevistadores sabían que Khan había sido pareja de Demet en la ficción y que su opinión sería de gran interés para el público. La pregunta estaba diseñada para provocar una reacción, para generar titulares. Khan era consciente de esto y probablemente eligió cuidadosamente sus palabras para evitar caer en la trampa. Asterisco 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 las expectativas de los fans asterisco asterisco los fans de las series turcas son apasionados y románticos. Les encanta la idea de que las relaciones en la pantalla se trasladen a la vida real. La posibilidad de que Demet y Engin estuvieran juntos, después de ver la intensidad de su química en Nadim Farah, era un sueño para muchos. Las palabras de Khan, por lo tanto, fueron analizadas al milímetro, buscando cualquier pista que confirmara o negara sus esperanzas. Ante este cúmulo de factores, la frase «la química en pantalla, a veces, es solo eso», química en pantalla, puede ser interpretada de varias maneras. 1. Asterisco asterisco una simple observación asterisco asterisco Khan podría estar simplemente señalando que la química en pantalla es una herramienta utilizada por los actores para interpretar sus personajes y conectar con el público. No necesariamente implica una conexión romántica fuera de la pantalla. 2. Asterisco asterisco un intento de distanciarse asterisco asterisco Khan podría estar intentando distanciarse de los rumores y especulaciones sobre su propia relación con Demet en el pasado. Quería dejar claro que aunque la química en Erkencikus fuera intensa, no necesariamente significaba que hubiera habido una relación real. 3. Asterisco asterisco una indirecta sobre la química real asterisco asterisco aunque parezca contradictorio, Khan podría estar insinuando que la química que él y Demet compartieron en Erkencikus fue más allá de la pantalla, mientras que la de Demet y Engin podría ser solo una estrategia actoral. 4. Asterisco asterisco un acto de diplomacia asterisco asterisco Khan podría estar intentando ser diplomático y respetar a sus colegas, evitando generar polémica y dañar la imagen de Nadim Farah, o la de sus protagonistas. 5. Asterisco asterisco una estrategia de marketing asterisco asterisco Khan, como actor y figura pública, es consciente de la atención que genera, y podría estar aprovechando la situación para mantener su nombre en boca de todos, generando curiosidad y expectación. La verdad, como les dije al principio, es que no lo sabemos con certeza. Lo más probable es que su respuesta sea una combinación de todas estas interpretaciones. Khan es un hombre inteligente y estratégico, y probablemente tuvo en cuenta todos estos factores al responder. Asterisco asterisco el debate en las redes sociales, ¿verdadera química o solo actuación? Asterisco asterisco. Como era de esperar, la frase de Khan desató un torbellino en las redes sociales. Los fans de Khan y de Erkencikus interpretaron sus palabras como una confirmación de que la química entre él y Demet había sido real, un sentimiento genuino que iba más allá del guión. Para ellos, el hecho de que Khan se refiriera a la química en pantalla como «solo eso», era una clara indirecta sobre la diferencia entre su relación con Demet y la de Demet con Engin. Por otro lado, los fans de Demet y Engin y los seguidores de Nadim Farah defendieron la autenticidad de la conexión entre los dos actores. Argumentaron que la química entre ellos era palpable, que se veía en sus miradas, en sus gestos, en la forma en que se complementaban en escena. Para ellos, la opinión de Khan era irrelevante y, en algunos casos, incluso malintencionada. El debate se extendió por todas las plataformas sociales, Twitter, Instagram, Facebook, TikTok. Los fans compartieron vídeos, fotos, análisis de las escenas, teorías sobre las relaciones entre los actores. Se formaron bandos, se defendieron posturas, se generaron discusiones acaloradas. El baile de Demet y Engin y la respuesta de Khan se convirtieron en el tema del momento en el mundo de las series turcas. Asterisco asterisco más allá de la frase, otras declaraciones de Khan y su relación con Demet asterisco asterisco. La respuesta de Khan a la pregunta sobre el baile no fue la única declaración que llamó la atención. Como les mencioné en otra entrevista, le preguntaron directamente si le gustaría volver a trabajar con Demet. Su respuesta fue ambigua, pero reveladora: nunca digas nunca. Pero ahora mismo, estoy enfocado en mis proyectos actuales. Esta respuesta nuevamente generó diversas interpretaciones. Asterisco 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 negación velada asterisco asterisco Khan podría estar evitando la pregunta, no queriendo descartar la posibilidad por completo, pero tampoco queriendo alimentar falsas esperanzas o comprometerse públicamente.
Priorización profesional Khan podría estar simplemente concentrado en sus proyectos actuales y no querer desviar su atención hacia otros proyectos futuros. Cálculo estratégico Khan podría estar utilizando la ambigüedad para generar expectación y mantener el interés del público en una posible reunión con Demet en el futuro. Respeto y diplomacia Khan podría estar siendo respetuoso con Demet y evitando comentarios que pudieran incomodarla o perjudicarla profesionalmente. Es importante destacar que a pesar de las especulaciones y los rumores, Khan siempre ha mantenido una actitud muy profesional y respetuosa hacia Demet. Nunca ha hablado mal de ella ni ha hecho comentarios que pudieran dañar su imagen. Esto sugiere que independientemente de lo que haya sucedido en el pasado, existe entre ellos un cierto grado de respeto y cordialidad. El contexto del mundo turco de las series química, rumores y expectativas Para comprender completamente la reacción de Can Yaman y el revuelo que generó, es crucial entender el contexto del mundo turco de las series. Este mundo se caracteriza por la intensa atención mediática Las series turcas son un fenómeno global, y sus protagonistas son tratados como verdaderas estrellas. Su vida personal es constantemente escudriñada por los medios y los fans. La importancia de la química en pantalla La química entre los actores es un factor fundamental para el éxito de una serie. Los productores y directores buscan esa chispa especial que atraiga al público y lo haga soñar. Los rumores y las especulaciones Los fans adoran la idea de que las relaciones en la pantalla se trasladen a la vida real. Los rumores sobre romances entre los actores son constantes y alimentan el interés en las series. La presión de los fans Los fans tienen expectativas muy altas sobre la vida personal de los actores, y a menudo se sienten decepcionados cuando las relaciones en la pantalla no se concretan en la realidad. El juego de la imagen pública Los actores deben ser conscientes de su imagen pública y cuidar sus declaraciones y acciones para no perjudicar su carrera. En este contexto, la reacción de Can Yaman con su sutil ambigüedad fue un movimiento inteligente. Supo manejar la situación con profesionalismo, generando interés y debate sin comprometerse demasiado. Otras reacciones y la importancia de la privacidad El baile de Demet y Engin y la respuesta de Can no fueron los únicos puntos de discusión. Muchos otros actores y actrices turcos fueron preguntados sobre el tema, y sus reacciones fueron muy variadas. Algunos optaron por la diplomacia, otros por la indiferencia, y algunos incluso se negaron a comentar. Este amplio abanico de respuestas refleja la complejidad de la situación y la importancia de la privacidad en el mundo del espectáculo. Los actores, al final del día, son seres humanos que tienen derecho a su vida personal, a sus sentimientos y a sus relaciones. Es fundamental recordar que lo que vemos en la pantalla es, en la mayoría de los casos, ficción. La química entre los actores es una herramienta, una estrategia para contar una historia. No necesariamente refleja la realidad de sus vidas. Conclusión. Un juego de intriga, profesionalismo y respeto En resumen, la reacción de Can Yaman al baile de Demet Özdemir y Engin Akyurek fue un juego de intriga, profesionalismo y respeto. Con su sutil ambigüedad, supo generar debate y mantener el interés del público sin comprometerse demasiado. Su frase «la química en pantalla a veces es solo eso, química en pantalla», fue una bomba que desató una ola de especulaciones y análisis. ¿Qué quiso decir realmente? ¿Estaba restando importancia a la conexión entre Demet y Engin? ¿Estaba insinuando que la química entre él y Demet había sido más real? ¿O simplemente estaba siendo diplomático? La verdad, como les dije al principio, es que no lo sabemos con certeza. Lo más probable es que su respuesta sea una combinación de todas estas interpretaciones. Can es un hombre inteligente y estratégico, y probablemente tuvo en cuenta todos estos factores al responder. Lo importante es que en medio de las especulaciones y los rumores, Can supo mantener una imagen de profesionalismo y respeto. Siempre ha sido muy respetuoso con Demet, y nunca ha hablado mal de ella. Esto demuestra que a pesar de lo que haya sucedido en el pasado, existe entre ellos una relación de cordialidad y respeto. Y al final del día, lo que importa es que Can, Demet y Engin son actores talentosos que nos entretienen y nos hacen soñar.
Nos hacen creer en el amor, en la pasión, en la esperanza. Y en ese sentido lo están haciendo muy bien. Así que, queridos amigos, hasta aquí llega el vídeo de hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté preparándolo. ¿Qué les pareció la reacción de Can Yaman? ¿Creen que había algo más detrás de sus palabras? Cuéntenmelo en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas apasionantes. ¿Y qué opinan de la química entre Demet y Engin? ¿Creen que es real? Quiero saberlo todo. Y por favor, si les gustó el vídeo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos sobre el mundo de las series turcas. Hay mucho más por descubrir. Tenemos muchas más historias de Can, Demet, Engin y de todos los actores que amamos. Muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y hasta la próxima.